Hoy decíamos que la aproximación que quisiéramos hacer en esta sencilla charla, que a lo mejor sea el comienzo de un empezar no de empezar continuar a reflexionar juntos las cosas más importantes de nuestro carisma, tiene como base o tiene como objetivo nuestra relación o el vínculo con el fundador. La visión eclesiológica de la doctora Teufenbach, la autora de la publicación a la cual que nos conmovió en esta semana, pareciera contradecirse con la del padre Kentenich, es decir, la visión de iglesia que ella tiene, con la del padre Kentenich y con la de Schoenstatt. La nuestra tiene asidero en el Concilio Vaticano II y de algún modo previve lo que es el Vaticano II. Yo no me voy a detener en esto, pero por ponerle un título, en la iglesia preconciliar, antes del Vaticano, el tema carismas no tenía recepción en la eclesiología, la recepción que tiene hoy. Se acentuaba mucho más lo jerárquico en la iglesia que lo carismático. Y a la luz de esto podemos comprender que la pasión del padre por la misión de Schoenstatt, por llevar esa misión a la iglesia y al mundo, una tarea que hoy tenemos nosotros por delante, y la correlativa fidelidad con la cual respondieron sus seguidores, fuera como sospechosa para la iglesia preconciliar y despertara más dudas que esperanzas, sí, que fuera incluso una provocación para una iglesia de la que Kentenich afirma que estaba influenciada por un pensar mecanicista que separaba las cosas en vez de verlas orgánicamente. Por ejemplo, en la relación Cristo-María. Con esto llego nuevamente al punto del exilio y de las diferentes causantes que llevaron a que la Iglesia tome eso que la Iglesia llamó medida administrativa de separación del padre Kentenich de su obra y que se va a prolongar por 14 años. Tampoco me voy a detener en esto porque justamente no es el tema en este contexto. Pero solo quiero afirmar que en el marco del concilio se hacen presentes voces que manifiestan su rechazo frente a la manera en que la Iglesia de aquel entonces procedió con la causa Kentenich, y que rechazan esto no solo por una profunda cuestión de justicia frente al padre Kentenich, sino también por esa visión eclesiológica que irrumpe mucho más fuerte en el concilio y que considera los carismas como parte de la vida de la Iglesia. Cuando hablamos de carisma no nos estamos refiriendo solamente a una tarea, a algo que tiene que cumplir una persona, eso sería muy poco. El carisma es en primer lugar, en el sentido teológico, un llamado a vivir una profunda comunión con Dios desde una determinada perspectiva. Si tomamos, por ejemplo, una persona carismática que conocemos, digamos la Madre Teresa de Calcuta, y uno diría ¿cuál es el carisma? Probablemente diríamos, bueno, es la pobreza. Por Dios, la pobreza no es un carisma, la pobreza es un pecado. La pobreza es una evidencia de que estamos haciendo las cosas mal. El carisma de la Madre Teresa es el encuentro que ella tiene con Dios en cada pobre, justamente en el más necesitado. Ese es el carisma, la dignificación, el encontrar a Dios en el pobre. El carisma siempre es una forma de experiencia de Dios, justamente porque viene de Dios. De ahí que todo fundador o fundadora no considere el carisma como algo que él tiene, sino, por así decirlo, como algo que lo tiene a él, que lo tiene poseído, que lo tiene tomado. Es su modo de vivir en comunión con Dios, con la Iglesia y con la familia humana. Y esto es lo que una fundadora o un fundador transmiten a su fundación y es lo que se va a denominar, es el núcleo de lo que se va a denominar el carisma fundacional. Ese carisma fundacional es el elemento constituyente de toda comunidad, es como el ADN, es como el ideal personal de la comunidad.
Esto normalmente cada comunidad lo recibe de su fundador, porque es la impronta que él le transmite. Él es el receptor de ese carisma. Y por eso en realidad cada miembro está llamado a participar, cada miembro de esa comunidad que se sabe llamado por vocación a Schoenstatt, está llamado a participar de alguna manera en el carisma del fundador. Dado que la familia de Schoenstatt está constituida por una suma de comunidades autónomas, más allá de 20, este carisma fundacional vale para todas y para cada una en la misma medida. Si bien cada una pone diversos acentos, ya sea porque se trata de personas célibes o de matrimonios, porque se trata de varones o de mujeres, porque se trata de comunidades de vida en común o no, pero el carisma de Schoenstatt solo lo podemos hacer realidad juntos. Este es el gran desafío de Schoenstatt, el hecho de que solo juntos y con el aporte de cada uno y de cada una de las muchas comunidades que constituimos, podemos llevar al mundo nuestro carisma. Ese es un esfuerzo de unidad permanente que solo se logra, es un desafío a la vez, es el criterio de la autenticidad de nuestro carisma, y es un desafío que solo se puede lograr en profunda solidaridad de los unos para con los otros, una solidaridad tan linda como la estamos experimentando como pocas veces en estos momentos, donde cada uno trata de sumar, de hacer su aporte para que la verdad salga a la luz. Es un desafío de solidaridad y de unidad por la presencia de un núcleo, de un centro vital que nuclea las distintas realidades y comunidades, y ese núcleo vital es lo que llamamos en Schoenstatt los 3 puntos de contacto de nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? La Mater, el santuario, el Padre Kentenich. El Padre Kentenich es uno de esos 3 puntos de contacto porque como fundador es garante de la espiritualidad, pero también y justamente por el contenido propio de nuestro carisma, que tiene que ver esencialmente con la vinculación orgánica entre lo natural y lo sobrenatural, la interacción entre ambos. Desde este punto de vista, la vinculación profunda con nuestro Padre y Fundador, en razón del carisma, es para nosotras, las hermanas de María, una expresión de la alianza de amor vivida en todas sus dimensiones en el marco de una red, un organismo de vínculos. Nuestra generación en la comunidad no ha conocido personalmente al fundador como la hermana Crisbera, a quien escuchábamos recién, pero al igual que las hermanas que sí vivieron con el fundador, estamos convencidas de que a través de un vínculo hondo y profundo con el fundador, captamos vitalmente el carisma en profundidad, ese carisma que queremos llevar al mundo. Para nosotras, el vínculo con el fundador y el estar compenetrados de su carisma son como 2 caras de una misma medalla que se condicionan y se complementan mutuamente, porque consideramos que el estar profundamente compenetrados del carisma no se da únicamente, ni siquiera en primer lugar, por una profundización intelectual, que también es necesaria, sino mucho más por la transmisión de vida que da el vínculo con la persona que porta ese carisma. El vínculo con el Padre, como figuró en las acusaciones, pudiera significar un debilitamiento de la personalidad o incluso una esclavización a su persona, es algo que nosotras consideramos errado. Al contrario, el organismo de vinculaciones, el poder desarrollar la fuerza del amor en mi vida,
un proceso que ya comienza en el niño, en la familia natural, hace que la personalidad se vaya firmando. En ese sentido, la relación de las hermanas con el fundador no significó ni significa pérdida de la propia identidad, sino justamente un descubrimiento y maduración de la identidad de cada uno, que se da por la confrontación con un tú concreto. Lógicamente se nos puede hacer el reproche de que esta relación implica peligro, pero ¿qué hay humano que no implique riesgo? Para personas con una autoestima insuficiente, ciertamente el vínculo estrecho con una persona más fuerte suele ser una evasión para equiparar la propia inseguridad. Quien no puede sostener su propia opinión con convicción tiende a extenderse en lo que dijo el otro como una justificación. Incluso esto nos puede pasar dentro de la familia de Schoenstatt, que Kentenich dijo. Y con ello sacamos de contexto justamente el sentido de un vínculo con el fundador. Las sectas y otras agrupaciones similares abusan de las personas con una personalidad débil para conducirlas hacia donde ellos quieren. Pero nuestra experiencia en la comunidad es que personas que por el contrario tienen una estabilidad psíquica y emocional normal, se ven estimuladas en el desarrollo de la propia originalidad, de la propia identidad, del propio punto de vista, justamente en la confrontación con un tú. Así también es como, según el concepto, la concepción del padre Kentenich, crece el hombre nuevo en la comunidad nueva. De ahí también la misión que tienen nuestras comunidades en ese sentido. En realidad, para cada comunidad en la Iglesia, el reconocimiento de la posición singular del fundador en la familia espiritual es un hecho irrenunciable. En muchas comunidades, baste pensar en los salesianos, por ejemplo, por nombrar una, el fundador se vuelve símbolo del carisma y la relación viva con él es una fuente para el compromiso con la plasmación del carisma en el hoy. Si nos comparamos con otras comunidades, nosotros somos, digamos así, maximalistas en nuestro vínculo con Kentenich. Pero no lo vemos, no vemos que sea así por fanatismo, sino porque creemos que el carisma fundacional de Schoenstatt supone aprender a vivir y regalar a otros un organismo de vinculaciones. Para nosotras, la relación con el Padre fue y es parte esencial de ese organismo porque nos ayuda a entender desde el corazón, desde toda la persona, el carisma. En realidad, la relación con el Padre en Schoenstatt es símbolo de ese carisma y a la vez es una parte ya de su cumplimiento. Cada comunidad de Schoenstatt vive esta realidad con su propia originalidad, con su propia identidad. Y las hermanas de María afirmamos con nuestro estilo de vida la importancia y la esencialidad de las causas segundas como camino hacia Dios y con ello la dignidad y el valor de cada ser humano como reflejo de Dios, como transparente de Dios. Sobre todo después del exilio, el padre hace hincapié incansablemente en esto, pues sabe qué importancia reviste la relación con el fundador de cara al futuro de la obra. Él comenta, esto está en las conferencias de Roma del año 65, cito: si me permiten resumir brevemente lo dicho hasta ahora, tengo que afirmar que la alianza, así como surgió históricamente y como se fue desarrollando, sobre todo en los últimos años, supone para nosotros, dice el padre, una unión de corazones en el grado más pleno posible, una comunidad de vida
y una comunidad de tareas entre cabeza y miembros, entre él y nosotros, como expresión de la misma comunidad de corazones, de amor, de vida y de tareas con Dios Padre, el Dios del amor, infinitamente misericordioso. Un signo luminoso del carisma y de esta realidad en nuestra familia de hermanas y en la familia de Schoenstatt, y de cómo el vínculo con el fundador puede generar santos en la vida diaria, es Emilie Engel, la hermana Emilia. Ella descubrió en el fundador una imagen de Dios Padre misericordioso que fue cambiando su vida. A ese Padre Dios, ella, en un proceso lento y difícil, se va entregando hasta confiarle plenamente toda su persona, con cada una de sus facultades que Dios le va tomando hasta el último día de su vida. En diálogo interior con el fundador madura esa actitud filial de hija ante Dios y llega a ser una mujer íntegra que la hace creíble a nuestros ojos, que irradia el resplandor de la verdad. Después de su muerte, el fundador dice de ella, tomo una cita del padre Kentenich, el misterio de su vida, de la vida de Emilie Engel, un misterio de padre e hija que se fue haciendo realidad en el espíritu de Schoenstatt a través de un diálogo permanente entre un sí, hija, paternal y solícito, y sí, padre, heroico, filial, dispuesto. Un diálogo profundo, vital y alegre. Dicho más brevemente, ella fue una verdadera hija del Padre en el espíritu de Schoenstatt. Brevísimamente, una auténtica hija de Schoenstatt. José Kentenich. Voy terminando. El título de esta sencilla charla es el vínculo, el sentido del vínculo con el fundador. Ese sentido es generar una fuerza que nos proyecta como familia al futuro y que es capaz de darle forma al futuro. El sentido último del vínculo con el padre Kentenich es no somos nosotros, es la urgencia de llevar el carisma al mundo de hoy. Ese carisma tiene en el centro una red, un organismo de vinculaciones que para nosotros es todavía un débito con Kentenich. Tenemos mucho para ahondar y para profundizar, para captar no solo con lo intelectual, sino con toda nuestra persona, cuál es el centro de nuestro carisma, que implica también en nuestra propia vida, que implica el mundo del amor puro en nuestra propia vida, que implica, todos tenemos la experiencia de haber sido sanados, de haber crecido en esta red de vínculos, de nuestra alianza de amor con María, de nuestro espíritu de familia en Schoenstatt. El vínculo con el fundador o todo esto que se nos plantea es un desafío de ver cómo traducimos esto para el mundo de hoy. Y aquí nos queda una ventana, o muchas ventanas abiertas, utilizando el ejemplo del cual me valía al principio, lo del poliedro, muchas caras que tenemos que ver desde distintas perspectivas. Ojalá todo esto nos sirva para profundizar en nuestro carisma. Ojalá nos sirva para para dar a conocer la implicancia que tiene en el mundo concreto de las personas, en la vida matrimonial, en los jóvenes, en la vida célibe, en toda experiencia de amor y de compromiso con el otro. Repito, el padre Kentenich no es de cristal.
una piedra no le hace absolutamente nada. El padre Kentenich, su vida es una roca. Le podemos golpear, lo pueden golpear, le podemos golpear todo lo que necesitemos. Golpeemos en la vida de Kentenich. Golpeemos hasta entender un poco más el carisma. Si la doctora Teufenbach en su última audiencia, en su última entrevista, nos decía que el sentido de lo que ella quería con esto era que bajemos del pedestal a la persona equivocada. No tengamos miedo de acercarnos a la persona del padre Kentenich, de preguntarle, de golpearle, vamos a salir beneficiados. Vamos a entender un poco más lo que es el carisma. Lo deseo para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras comunidades, para la mía en primer lugar, para todos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Elizabeth. Realmente gracias porque con tanta claridad, transparencia, nos pudiste dar este mensaje. Y para ir cerrando, tenemos dos pequeñas preguntas, si pudiéramos de alguna manera ir cerrando. En la charla habíamos escuchado, toda historia solo se puede comprender totalmente en su contexto. En el contexto del centenario de las mujeres en Schoenstatt, ¿qué mensaje cree que el padre Kentenich daría hoy a las mujeres para seguir escribiendo esta hermosa historia de Schoenstatt? Y la segunda pregunta breve es, en una palabra, si usted, porque tantas reflexiones, nos llevamos tanto en el corazón, si tuviéramos que elegir una palabra o una frase como para resumir esta hermosa charla, ¿cuál sería? Bueno, lo de las mujeres, yo le diría a cada mujer, en primer lugar, que estudiemos, que veamos qué soñó o qué nos enseñó el padre Kentenich. Y ahí yo encuentro una similitud muy grande justamente con la teología, bueno, no solo yo, ¿no es cierto?, con la teología del cuerpo de Juan Pablo II y con la visión que Juan Pablo II nos regala de la mujer, el hecho de que hay una expresión de él, Dios le confía lo humano a la mujer. En todo lo que son los vínculos, lo que es el amor, la mujer es la que humaniza, la mujer es la que le da rostro, la mujer es la cercana a la vida. Bueno, vivamos este desafío. Si nosotras las mujeres somos mujeres a imagen de María, así como lo vivimos en Schoenstatt, como lo experimentamos en Schoenstatt, como lo enseñó el padre Kentenich, vamos a hacer que el mundo sea más humano, más transparente, que el amor sea comprendido desde otra realidad. Vamos a poder ser de alguna manera como protagonistas de esta revolución de la ternura de la cual habla el Papa Francisco y que tanto necesita nuestro mundo. Y la otra pregunta, no sé, a mí justamente lo digo por tercera vez, hay una frase, esta imagen me acompaña mucho: no le tengamos miedo a golpear en la persona del padre Kentenich. No es de cristal, no se va a caer tan fácil, es de roca, es el granito, la roca en la cual nos apoyamos. Diría eso. Muchísimas gracias, hermana Elizabeth. Realmente hermosa esta charla. Nos sentimos realmente como familia, en representación de todos los participantes, que fuimos más de 800 personas. Queremos agradecer nuevamente a las hermanas de María, al Instituto, por toda su entrega, por su misión. Y así como hablamos de construir juntos este carisma y este mundo que queremos, nos comprometemos también a dar nuestras mejores oraciones y capital de gracias para que su misión siga siendo fecunda. Muchísimas gracias a todos por estar y vamos a seguir seguramente en otras actividades encontrándonos como familia.
Muchísimas gracias. Buenas noches.